nos acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, miércoles 7 de febrero, lleva por título Íntegros delante de Dios, estando en Marcos capítulo 12, versículos 35 al 44. Así dice la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Íntegros delante de Dios. El día de hoy vamos a ver 3 puntos, y algo que podemos apreciar en esta primera instancia es que el Señor está haciendo una corrección de las enseñanzas que estaban imperando en ese momento. Recordemos que los escribas, que los fariseos, los saduceos y también los celotes interpretaban la ley de acuerdo a sus posturas, y de acuerdo a sus propósitos. Entonces, el Señor viene en este momento y les empieza a dar una serie de correcciones y puntualizaciones que son necesarias, e incluso nos da una luz a cada uno de nosotros. El primer elemento que vamos a analizar es el Mesías mayor que todo. Teniendo en cuenta que estaban dentro del templo, se entiende que venían platicando con respecto al tema del Mesías, que era un momento, un tema también difícil para los fariseos, los escribas, porque ellos estaban en duda si Jesús era el Mesías o no, aunque realmente es el Mesías. Entonces, hace una pregunta al Señor: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Por qué menciona esto? En las profecías del Antiguo Testamento e incluso en el libro de los Salmos se estipula que el Mesías iba a ser descendiente de David. Entonces, al momento de que está esa profecía, nosotros de este lado de la gracia podemos apreciar y decimos: pues sí, es descendiente del rey David, pero ¿por qué esto? Bueno, la razón es que ellos consideraban que el Mesías iba a llegar e iba a ser ciertamente descendiente de David, pero que no iba a ser superior a David. Entonces, nada más iba a ser una persona, un liberador político, alguien que iba a darles una enseñanza, alguien que los iba a ayudar, alguien que los iba a liberar y que iba a restaurar la gloria a David, perdón, al pueblo de Israel. Y lo consideraban más o menos, ese momento lo iban a considerar equiparable al gobierno de David y al gobierno del rey Salomón, que fueron de los más esplendorosos que tuvo Israel. Y es que ellos, en este momento, también los profetas del Antiguo Testamento no tenían la comprensión que nosotros tenemos, porque a ellos se les fue revelado poco a poco, y en Cristo, en Jesús, vino la revelación completa. Entonces, por ejemplo, Jeremías 23:5 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, demostrando que el Mesías iba a provenir de la línea de David. Entonces,
les plantea una pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Diciendo cómo es que David es mayor que el Mesías. Versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está haciendo referencia al Salmo 110:1, el cual dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Prácticamente, es lo mismo. Pero si nos ubicamos en este momento, pues el rey David nunca le iba a decir a algún descendiente que iba a ser mayor que él, porque el Señor prácticamente lo estaba poniendo como un punto de partida que pues, David dejó como que un estándar con respecto a obedecer a Dios, con respecto a cómo cuidar el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, lo que está diciendo, que estaba reconociendo que prácticamente es Dios, que Dios prácticamente le dijo al Mesías, por eso dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es lo que estaba diciendo en ese momento. Prácticamente lo estaba presentando como una conversación entre Dios y el Mesías. Y David se estaba poniendo por debajo de ellos. El versículo 37 nos dice, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí en este momento está confirmando que él, en este caso el Señor Jesús, es el Mesías. Ciertamente, el Mesías iba a ser descendiente de David, pero es hijo de Dios. De esta manera, prácticamente les volvía a decir, esta profecía se ha cumplido frente a sus ojos, pero todavía faltaba para que se cumpliese, porque el Señor tenía que pasar por la muerte en la cruz y la resurrección, en el que sus enemigos iban a ser puestos por debajo de sus pies. Entonces aquí le estaba corrigiendo esa enseñanza con respecto al Mesías. Y quizá nosotros, en nuestro día a día, que estamos tan acostumbrados a las actividades, a las enseñanzas, pues incluso a ver temas relacionados con la Biblia, pues decimos, pues sabemos que Jesús es hijo de Dios, que Jesús nos salva. Pero quizá la enseñanza o quizá el hecho de creer, de poner nuestra fe en Jesús, nuestra fe completa, como hemos visto en devocionales pasados en este Evangelio de Marcos, quizá nuestra fe no esté en el Señor y quizá nada más lo tomamos a la ligera, como los escribas tomaban a la ligera este pasaje con respecto al Mesías, y tratamos de interpretar la palabra con respecto a nuestros beneficios, pero no debe ser así. Nosotros debemos de creer verdaderamente lo que nos dice la palabra y debemos de reconocer que estamos bajo la autoridad de Dios y la autoridad de Cristo. Esto nos lleva al segundo punto, de lo cual es, no imite su ejemplo. Versículo 38 dice que les hablaba con respecto en su doctrina, o sea, dentro de la misma enseñanza, porque aquí les habló con respecto a la enseñanza de los escribas y después les habla con respecto a los fariseos. Dice, continúa de los escribas, perdón, guardaos de los escribas que gustan andar de largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Aquí les está diciendo, cuiden lo que escuchan. Y también no sigan a la persona, vivan y busquen la sana doctrina. Prácticamente es lo que les está diciendo, porque las personas que se desvirtúan de la verdadera enseñanza, buscan sus propios beneficios. Recordemos la parábola de los siervos malvados. Ellos buscaban sus propios beneficios. Ahora, aquí les está poniendo el ejemplo. Los escribas, dice, gustan andar de largas ropas. Las largas ropas estaban destinadas específicamente para los rabinos. Y al momento de que los veían de largas ropas, pues decían, ahí viene el rabino, saluden al rabino, es bueno saludar al rabino, etcétera, etcétera. Una costumbre normal. Entonces ellos se vestían con ropas largas para simular que eran maestros de la ley y que prácticamente se entiende que su labor era transcribir constantemente la ley y de ahí enseñarla, pero ellos prácticamente se jactaban de eso. Y dice, ama las salutaciones en las plazas. No, es que es el escriba. Él copió, él transcribió tanto papel, tantos
partes de la ley, transcribió 3 capítulos, 10, 15, 20 y así. Y buscaban los títulos, mayormente los títulos. Dice, y las primeras sillas en las sinagogas. No es la condición exterior de las personas, no es nuestra condición exterior, sino que es nuestro corazón ante Dios. Y lo que nosotros somos lo vamos a ir reflejando. No vamos a vivir de apariencias. Y si tratamos de aparentar, eso se va a caer en cualquier momento. Humillémonos delante de Dios y busquemos ser íntegros. ¿Por qué? Porque la integridad es lo que nos debe de caracterizar y dar testimonio con respecto a eso. Ahora, con respecto a lo que dice acá, ama las salutaciones en las plazas. No busquemos ostentar títulos. Que el hermano de, un ejemplo, ¿no? El hermano del devocional, o el hermano que de la alabanza, o el hermano de esto, el pastor, esto, el otro. Porque los títulos no nos salvan. Lo que nos salva es creer verdaderamente en el Mesías, es creer verdaderamente en Jesús, en su obra redentora en cada uno de nosotros. Y ahora, esto muestra que las personas estaban completamente desvirtuadas. El versículo 39 dice que amaban la primera sillas en las sinagogas. O sea, que buscaban tener ese sentimiento de superioridad, que lo reconocieran, que eran ellos y nada más ellos. No, Dios nos llamó para servir. El hecho de que le estaba diciendo esto era para que también sus discípulos no siguieran ese ejemplo, sino que sirvieran a los demás, porque recordemos lo que dice en Juan, ejemplo les he dado con respecto a qué, al servicio, que el mayor debe de servir a todos. Y algo de lo peor que hacían estos escribas era que devoraban las casas de las viudas. Generalmente estas viudas recibían una remuneración con respecto, obviamente, a su esposo que había fallecido. Entonces, los escribas lo que hacía llegaban y les daban enseñanzas, por así decirlo. Ok, te di una enseñanza de unas 3 horas con respecto a este tema de la ley que desconocías, ya te culturicé un momento, debes de pagar. Y eso no debe ser así. No se debe de cobrar ni lucrar. Eso es lo peor. Lucrar porque estamos hablando algo que recibimos por pura gracia. Entonces no debemos de cobrar con respecto a algo que se recibió por gracia. Entonces debemos de servir con humildad, con integridad, apoyando a los demás y creyendo en la obra redentora del Señor. Y vamos a ver por último este aspecto que trata el pasaje. Y es el tercer punto, una ofrenda verdadera. Nos ubicamos ahora en este momento en que Jesús está con sus discípulos delante del arca donde se recogen las ofrendas y que pasaba el pueblo y que los ricos, que eran varios, echaban mucho dinero, pero que nada más llegó una persona pobre, una viuda pobre, y echó 2 blancas. El Evangelio de Marcos dice, lo traduce a los griegos, a un cuadrante, perdón, a los romanos. Prácticamente equivaldría, exagerado, a 2 pesos, 2 pesos mexicanos. Entonces dice que llamó a los discípulos y les dijo que la viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Porque todos echaban lo que les sobraba. Y la viuda pobre echó nada más lo que tenía de su sustento. Y quizá esta viuda pobre era de las víctimas de los escribas, que es de tanto que los escribas habían tratado de enseñarles, le sacaron el dinero y nada más tenía ese sustento. Entonces, el Señor les dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Con qué corazón entregamos nuestra ofrenda a Dios, nuestro servicio a Dios? Aquí específicamente no estoy hablando con respecto al ámbito monetario, al ámbito económico. Ciertamente las ofrendas sirven para sustento de las mismas iglesias, de las mismas congregaciones, y es bueno ofrendar, es sabio ofrendar, pero con respecto a lo que estoy hablando en este momento, perdón, es a nuestro servicio a Dios. Recordemos que dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón al momento de orar, al momento de leer la palabra, al momento de compartir la palabra, al momento de estar en las reuniones, en nuestras iglesias locales? ¿Lo hacemos para Dios o lo hacemos
porque nos sobra tiempo o porque creemos que con esto estamos ganando más salvación. Debemos reconocer que la obra es del Señor, que nuestro servicio debe ser entero a Dios, no entregarle las obras. Es que me cancelaron este compromiso y pues ya que voy a ir a la reunión aquí que se está haciendo o pues ya se canceló el viaje que tenía y pues ya ahora voy a tener que ir al templo. No, que nuestro corazón sea íntegro, no lucrar con el Evangelio, no creernos superiores, ni tampoco vivir en la ignorancia, sino entregarle una ofrenda que sea justa al Señor, una ofrenda íntegra, una ofrenda que agrade a nuestro Señor. Es por eso que estamos llamados a vivir en santidad y a ser íntegros delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada. Dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos llamados a la santidad, estamos llamados a agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que la enseñanza pueda llegar a más personas, que le den like a los videos, puedan suscribirse y que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Cada mente